Y en esta oportunidad vamos a finalizar el estudio de esta serie de temas que hemos estado desarrollando a lo largo de todo este tiempo, que es el fruto del Espíritu. Y ahora nos corresponde estudiar el tema de el fruto del Espíritu es dominio propio. Y para eso vamos a leer en la Biblia en Lucas capítulo 21, versículo 34. De la siguiente manera: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Amén. Como lo mencioné al principio, vamos a estar finalizando en esta noche esta serie de estudios que hemos estado desarrollando con la ayuda del Señor referentes al fruto del Espíritu Santo. Habíamos dicho anteriormente que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, humildad, benignidad, fe y dominio propio. Y ahora nos corresponde estudiar el último de estos temas, que es el dominio propio. Y hemos leído allá en Lucas un versículo muy importante que tiene mucho que ver con el dominio propio. Y fueron palabras que nuestro Señor Jesucristo en determinado momento enseñó a sus discípulos. Él decía: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Aquí el Señor nos enseñaba una lección muy importante, y es la lección del dominio propio, porque en la medida que nosotros tenemos dominio sobre nuestras pasiones, sobre nuestros deseos, en esa medida también regulamos la forma de cómo estos se manifiestan o se satisfacen a lo largo de la vida. Sin embargo, este tema es tan importante que merece el que lo entendamos a profundidad. Y de ahí podríamos preguntarnos: ¿qué es entonces el dominio propio? Bueno, realmente la palabra dominio propio es equivalente a una palabra española muy antigua que es templanza. De hecho, en las versiones antiguas de la Biblia, como por ejemplo la Reina Valera 1960, en traducciones muy antiguas, esta palabra dominio propio se traduce como templanza, y podemos decir que la templanza es dominio propio. Y Pablo lo menciona ya en Gálatas capítulo 5, versículo del 22 al 23. Él exalta en gran manera que el fruto del Espíritu es templanza, y sobresale esta palabra al final de la lista que él nos ha dado. Y si consideramos el origen etimológico de esta palabra templanza, podemos ver que esta palabra templanza viene del latín temperatia, y esta palabra en sí lo que significa es moderación de carácter, sobriedad, o también se puede definir como un carácter equilibrado. Así podemos ver que realmente la templanza o el dominio propio, desde el punto de vista de su origen etimológico, se refiere a una persona que es capaz de moderar su carácter, de tener sobriedad, es decir, ser capaz de no embriagarse por los sentimientos de este mundo y tener un carácter equilibrado. Luego, si profundizamos un poco más en su significado, podemos estudiar también la palabra griega, la cual se traduce como templanza en estos versículos. Y la palabra templanza o dominio propio se traduce de una palabra griega que es enkrateia. Y esta palabra lo que significa es autocontrol, tener un autocontrol de nosotros mismos. También hace referencia esta palabra a tener un gobierno de nosotros mismos o una moderación en el placer. En este sentido, uno podría entonces definir desde el punto de vista bíblico qué es la templanza o el dominio propio. Y la templanza es el dominio que el ser humano tiene de sí mismo para evitar embriagarse con los sentimientos o deseos humanos. Eso es la templanza o el dominio propio. Es el dominio que nosotros como cristianos tenemos para evitar embriagarnos con los sentimientos o deseos humanos, porque nosotros somos seres altamente emotivos, nosotros somos seres que tienen sentimientos y deseos, y en función de eso nosotros actuamos. En función de eso, nuestro cuerpo tiene deseos que nos pueden empujar a practicar determinadas cosas en la vida. Ahora, Dios de alguna manera también ha regulado la forma de cómo esos deseos tienen que
que satisfacerse, pero el pecado nos impulsa a satisfacerlo de una manera desmedida. Pero es ahí cuando entra la templanza o el dominio propio, que es ese fruto del Espíritu que nos ayuda a tener un dominio propio de nosotros mismos, para evitar embriagarnos, es decir, ser sobrios, que los deseos y los sentimientos no nos controlen de tal manera que perdamos el control de nuestra vida y seamos impulsados a satisfacer de manera incorrecta estos sentimientos o deseos. Así que eso es la templanza, es ese dominio propio que Dios me ha dado y con la ayuda del Espíritu Santo puedo producir este fruto. Ahora, la templanza o el dominio propio es muy importante. Mantener un gobierno de nosotros mismos es sumamente importante. Es importante que nosotros seamos los que gobiernen nuestros sentimientos, nuestros deseos, para que esto no nos controlen y terminemos haciendo cosas que al final no nos conviene o no son agradables delante de los ojos de Dios. De hecho, el libro de Proverbios 25-28 dice: como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Mire cómo define o lo que dice el libro de Proverbios acerca de aquellos que no tienen templanza o no tienen dominio propio. Dice que es como una ciudad que no tiene defensa, que no tiene murallas. En la antigüedad era sumamente importante que las ciudades tuvieran una defensa, tuvieran grandes murallas, porque esas murallas eran la que les ayudaba a defenderse de sus enemigos en determinado momento, los atacasen o los sitiasen. Ellos tenían esas grandes murallas que resguardaban a las ciudades. Pero dice aquí el autor del libro de los Proverbios que aquel que no sabe controlarse a sí mismo, aquel que no tiene gobierno sobre sus sentimientos, sobre sus emociones, sobre sus deseos, es como una ciudad sin muralla, sin defensa alguna. Así que podemos estar de acuerdo que desarrollar el fruto del Espíritu, que es dominio propio o templanza, es sumamente importante. Y el dominio propio me ayuda para no ser gobernado por los deseos de mi carne, porque tenemos dos naturalezas. Los cristianos, cuando una persona viene a Cristo Jesús, sabemos que Dios nos otorga una nueva naturaleza y la vieja naturaleza no ha sido anulada, sino que está ahí, y es importante alimentar la nueva naturaleza para que se fortalezca y sea la que predomine en nuestras acciones. Y ahí el dominio propio es muy importante, porque no debemos olvidar que tenemos todavía la vieja naturaleza, y si nosotros no somos capaces de controlar nuestros deseos de la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, si no hemos aprendido a negarnos a nosotros mismos y cedemos ante la tentación, entonces no tendremos dominio propio. Pero cuando con la ayuda del Espíritu Santo nos sometemos a Dios y producimos este fruto maravilloso en nuestra vida, entonces puedo controlar con la ayuda del Espíritu Santo mi naturaleza pecaminosa. Lucas capítulo 21 versículo 34, este versículo lo leímos al principio, dice: Jesús dijo: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Aquí la palabra glotonería y embriaguez nos sugieren un estado donde el hombre se deja guiar por los deseos de su naturaleza carnal y se llena de todos estos deseos que el mundo le ofrece, de tal manera que pierde la perspectiva divina, la perspectiva del Espíritu Santo de alimentar su naturaleza espiritual. Jesús decía: tengan cuidado que la glotonería y la embriaguez y por ende los deseos de la carne no llenen sus corazones, para que terminen ustedes siendo esclavos de esos deseos, de esas emociones, de esa naturaleza pecaminosa que lucha por controlarnos y guiarnos al pecado con el único objetivo de destruirnos. Así que el dominio propio me ayuda a no ser gobernado por mis deseos de la carne. En segundo lugar, el dominio propio o la templanza me ayuda a no ser gobernado
por los afanes de esta vida. Increíblemente, también hay otros factores que pueden esclavizarnos o pueden terminar controlando nuestra vida para alejarnos de Dios y no estar dentro de los propósitos de Él. Y uno de esos son los afanes de la vida. Hay personas que lamentablemente no saben decir no, y a veces eso afecta, porque en esa medida una persona puede de repente verse afanada o envuelta en una vida que tiene una agenda apretada y no le queda espacio para buscar de las cosas de arriba, de las cosas espirituales. En este mismo versículo de Lucas 21:34, Jesús les decía que no solo les decía que tenían que guardar sus corazones y de glotonería y de embriaguez, sino que también les decía: guárdenlo de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Es decir, que por los afanes de esta vida, por los compromisos que nos rodean, tengamos una vida tan activa en el mundo material que descuidemos totalmente las cosas del reino de Dios y de repente, lamentablemente, venga Cristo y aquel día nos sorprenda y sea demasiado tarde. El dominio propio me ayuda a saber hasta dónde debo llegar, hasta dónde invertirle a las cosas de este mundo, porque el deseo de Dios es que tengamos una vida donde también le demos prioridad sobre todo a las cosas del Espíritu. No es que Dios no quiera que tengamos proyectos personales o que nos enfoquemos en algo que pueda ayudarnos a crecer profesionalmente o en nuestros negocios, sí, pero no a costa de sacrificar las cosas espirituales, porque muchas personas sobrepasan este límite y viven tan ocupados con sus vidas materiales, con sus proyectos, que al final terminan olvidándose de Dios. Pero es ahí donde el dominio propio me puede ayudar a tener un control de mí mismo. Tercer lugar, el dominio propio me ayuda a no ser gobernado por mi carácter impulsivo o sentimientos. El dominio propio me ayuda a controlar mi carácter impulsivo o mis sentimientos. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Aquí este autor a los proverbios decía que era mejor ser una persona que tardaba en airarse que alguien que es fuerte, o es mejor aquel que se enseñorea, es decir, aquel que tiene control de su espíritu, que aquel que toma una ciudad. Entonces, definitivamente, para tener dominio propio se requiere esfuerzo, y es más fuerte aquel que es capaz de controlarse a sí mismo, de controlar sus impulsos, que alguien que físicamente sea fuerte o musculoso. Entonces, el dominio propio definitivamente me ayuda a dominar mi carácter impulsivo o mis sentimientos, porque ¿cuántas personas realmente han arruinado su vida o tienen su vida arruinada o tienen problemas porque poseen un carácter impulsivo, son fáciles de enojar y de repente actúan en una cólera, en algún enojo, y hacen cosas de las cuales se arrepienten? ¿Cuántas personas se dejan guiar por sus sentimientos? Son personas que sus sentimientos, sus impulsos los dominan. Predomina los sentimientos ante el razonamiento, predominan las emociones ante el razonamiento, y realmente Dios no quiere eso. Sí, es cierto, tenemos que tener un buen corazón, tenemos que ser nobles de sentimiento, pero con la ayuda del Espíritu Santo, y tener ese dominio propio para que también todo lo que hagamos sea justificado y Dios realmente respalde todas nuestras acciones. Entonces, el dominio propio me ayuda a eso, a no ser gobernado por mi carácter impulsivo o sentimientos. Y también el dominio propio me ayuda a no ser gobernado por mi lengua. Dice Proverbios 13:3: los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Oiga bien lo que dice: el que controla su lengua tendrá una larga vida, y el abrir la boca puede arruinarlo todo. Y esto es cierto. Dígame cuántas cosas se han arruinado porque alguien de repente habló y dijo algo que no le convenía y arruinó todo para siempre. Cuántas personas quizás ya no existen o ya no viven
viven o tienen su existencia complicada porque abrieron su boca y dijeron cosas que no debían. Realmente la lengua o la murmuración es un problema muy serio, incluso en la iglesia, pero nosotros debemos cuidar de que nuestra lengua no profiera palabras que vayan en contra de la voluntad de Dios, que profieran palabras que ofendan o denigren a la persona, y mucho menos hablar a sus espaldas. Lo mejor es hablar las cosas de frente, pero debemos evitar sobre todo la murmuración. Cuán importante es realmente el dominio propio, porque el dominio propio me ayuda a todo esto. Cuando yo tengo un dominio propio, yo soy capaz de negar mi carne, de negar los deseos de mi naturaleza pecaminosa, para no embriagarme de glotonerías y embriagueces o de los placeres que este mundo me ofrece. Cuando yo tengo dominio propio, soy capaz de que los afanes de esta vida no me controlen y saber hasta dónde poner un paro o poner un stop en mi vida para reflexionar y no abandonar a Dios y seguir cultivando mi vida espiritual. Cuando yo tengo dominio propio, me ayuda a dominar mi carácter impulsivo, mis sentimientos y sobre todo mi lengua. Así que definitivamente este tema que estamos tocando es muy importante. Esta característica es sumamente importante que todos los cristianos la desarrollemos. Ahora, para poder desarrollarla, definitivamente necesitamos la ayuda de Cristo Jesús, porque nadie va a poder producir el fruto del Espíritu, que es dominio propio, y ningún otro fruto del Espíritu si Cristo no está en su corazón. Esto no se logra a través de meditación, esto no se logra a través de hipnosis, esto no se logra yendo a terapias y haciendo regresión mental, esto no se logra a través de un lavado de mente. No, realmente esto se logra únicamente con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso se dice que es un fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu consiste en la acción sobrenatural del Espíritu Santo en nosotros para capacitarnos y ayudarnos a producir toda esta cosecha de virtudes maravillosas. Y el primer paso para obtenerlo es tener a Cristo en el corazón, para que a través de Cristo yo sea liberado de mi pecado, porque el problema del hombre y la mujer es que son esclavos del pecado. Aquellas personas que están sin Cristo son esclavas de su pecado, y si son esclavos de sus pecados, hay fuertes cadenas espirituales que los atan y les impiden hacer la voluntad de Dios, les impiden hacer cosas que van a favor de la voluntad de Dios, porque lamentablemente el pecado esclaviza, el pecado hace esclavo al ser humano. Jesús decía en Juan 8:34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y esto es una realidad. Estas son palabras que Jesús dirige a los religiosos de sus tiempos. Ellos se creían muy religiosos, ellos se creían hijos de Abraham, ellos pensaban que por tener religión eran salvos, pero Jesús les hace ver lo contrario. Él les dijo que aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el pecado es así, el pecado esclaviza, y por eso hay hombres y mujeres como luchan por liberarse de esos pecados, por no practicarlos, y de repente vuelven a caer, y aunque ellos quieren dejar esos vicios, aunque ellos quieren dejar esa vida terrible que llevan, pero no pueden porque están esclavizados. Y si somos esclavos, difícilmente vamos a tener dominio propio. Si somos esclavos del pecado, difícilmente vamos a poder ejercer o practicar el dominio propio en nuestra vida, pero para eso necesitamos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Ahora, al nacer de nuevo, obtenemos una nueva naturaleza capaz de producir el dominio propio. Por eso Pablo decía allá en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu y cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oiga bien, aquí Pablo exhortando una vez más a su joven discípulo. Timoteo era una persona muy tímida. Timoteo, una persona que quizás tenía miedo porque, como lo hace ver Pablo, él era muy joven para haber optado a este cargo, porque Timoteo llegó a ser el obispo de Éfeso y al parecer su edad era muy joven como para poder ejercer un cargo de autoridad dentro de la iglesia. Y de
hecho, así es la tradición en el Medio Oriente. Generalmente las personas de mayor edad son los que tienen los puestos de liderazgo en alguna organización, especialmente las religiosas, y a lo mejor Timoteo estaba demasiado joven y era muy tímido, como se logra ver en las cartas que él escribe. Y así era el carácter de Timoteo, pero viene Pablo y exhorta a Timoteo y le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios nos ha dado toda la capacidad que necesitamos para vencer este mundo. Dios nos ha dado un espíritu que es poder, de amor y de dominio propio. De poder porque tenemos el respaldo del Espíritu Santo, tenemos la autoridad de la palabra de Dios, y nuestras armas no son carnales, sino son espirituales y poderosas en Cristo Jesús para derribar toda fortaleza y traer cautivo todo pensamiento a las órdenes de Cristo Jesús. Pero no solo eso, no solo nos ha dado el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habita en nosotros y tenemos su respaldo, sino que también nos ha dado espíritu de amor, nos ha derramado su amor en nuestros corazones para que el amor sea la fuente de motivación a través de la cual podamos ejercer nuestros dones y la autoridad que Dios nos ha dado. Pero viene Pablo y complementa esta lista diciendo que no solo nos ha dado poder y amor, sino que nos ha dado dominio propio para controlar nuestra vida, para gobernar de manera adecuada nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, esta palabra dominio propio es muy interesante porque nos arroja otro significado de lo que es tener dominio propio en la vida. Y esta palabra dominio propio que aparece en 2 Timoteo 1:7 realmente viene del griego sofronismos. Y sofronismos hace referencia a una persona que tiene mente sana, que sabe mantener su ser en total equilibrio y es prudente a través de la disciplina. Y aquí surge una palabra muy importante que nos enseña mucho acerca de cómo llegar a tener dominio propio, porque ya vimos que el dominio propio se obtiene en primer lugar a través de Cristo Jesús, porque Él nos libera de nuestros pecados. Mientras seamos esclavos de nuestros pecados, difícilmente vamos a tener dominio propio, porque al final el pecado va a terminar prevaleciendo. Nuestra naturaleza pecaminosa nos va a arrastrar al pecado porque somos esclavos, pero cuando Cristo rompe las cadenas y nos libera, somos libres y somos hijos de Él. Pero también Dios, al momento de liberarnos, nos da el poder, nos da la investidura del Espíritu Santo, nos capacita y nos ayuda por medio del Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir conforme a su voluntad, dándonos espíritu de poder, de amor y dominio propio. Pero este dominio propio hace referencia a una persona que ha ejercitado a través de la disciplina una mente sana, de tal manera que sabe vivir de forma equilibrada y prudente, porque al final el dominio propio me conduce a tener una vida equilibrada y prudente, pero a través de una vida disciplinada. Y aquí vemos la importancia de la disciplina en la vida cristiana. Para ejercer y desarrollar el dominio propio de la mejor manera posible, necesitamos tener disciplina en nuestra vida. El dominio propio requiere disciplina para mantener el control de nuestras emociones y deseos, ser los dueños de nosotros mismos. Y la disciplina la podríamos definir de manera sencilla como la capacidad de mantenerse en el tiempo con prácticas provechosas y controlar los impulsos que nos lleven a cometer acciones que nos desvíen del objetivo que nos hemos fijado. Eso es la disciplina. Disciplina es hacer un hábito y mantener ese hábito permanente y no permitir que otra actividad o otra acción me desvíe de este hábito y vaya en contra de los objetivos que yo me he plasmado. Y el mejor ejemplo de disciplina
son los deportistas. Ellos son personas que definitivamente saben mucho de disciplina. Y el apóstol Pablo estaba de acuerdo con eso. De hecho, allá en 1 Corintios capítulo 9, versículos que van del 25 al 27, él nos habla un poco acerca de la disciplina de un atleta y la compara con la disciplina que un cristiano debe tener. Pablo decía en 1 Timoteo 9 del 25 al 27, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que si ustedes observan estos primeros versículos que hemos leído, Pablo pone el ejemplo de un luchador que era un atleta de sus tiempos. Decía, todo aquel que lucha de todo se abstiene de comer en exceso, se abstiene de desvelarse. ¿Y todo para qué? Se abstiene para obtener una corona. De igual manera, nosotros como cristianos, si queremos triunfar en esta vida, si queremos ser exitosos en nuestra vida cristiana, necesitamos disciplina, porque la disciplina me ayuda a ser constante, a ser perseverante, a tener determinación para poder cumplir con los objetivos que yo me he fijado en mi vida. Todo aquel, dice Pablo, que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esa manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Qué interesante estas palabras que Pablo agrega en estos versículos. Él dice que él vivía su vida cristiana no a la aventura, porque él dice, no peleo como quien da golpes al aire, no corro como a la aventura, es decir, a lo loco, sino que él tenía un método, como tienen los deportistas, como tienen los atletas tienen un método de calentamiento, un método para ir desarrollando sus habilidades y resistencia en el deporte que practiquen. Entonces, de alguna manera, la disciplina me ayuda en esto, me ayuda a tener ese método, me ayuda a enfocarme y me ayuda a mantenerme en el blanco perfecto y no permite que los deseos o los impulsos lo controlen para que lo desvíen de sus objetivos, porque se abstiene, como hace un atleta que se abstiene de comer comidas que no le convienen, de desvelarse en la noche, sabe a qué horas tiene que dormirse, a qué horas tiene que acostarse, a qué horas tiene que levantarse, a hacer ejercicio, esté lloviendo o esté relampagueando o esté nevando. Él sabe que la hora ha llegado para levantarse y hacer ejercicio. De igual manera, nosotros los cristianos tenemos que desarrollar esa disciplina, porque en la medida que desarrollamos disciplina, la disciplina también me ayuda a controlar mis sentimientos, a controlar mis impulsos, a controlar mis deseos, porque a lo mejor los deseos de la carne, nuestra carne se va a rehusar de hacer algunas cosas que agradan a Dios, pero es ahí donde necesitamos ese dominio propio y esa disciplina para realmente agradar a Dios en todo, porque definitivamente la disciplina me ayuda en gran manera a leer y estudiar la Biblia. ¿Cuántas personas lamentablemente en el cristianismo no leen la Biblia? Han hecho encuestas, ustedes tal vez si tienen la oportunidad pueden buscar encuestas acerca de qué porcentaje de cristianos leen su Biblia y van a ver que difícilmente llega al 10%. Es triste. ¿Cuántos de nosotros nos dedicamos a leer y estudiar la palabra de Dios? Porque una cosa es leerla como un método de devocional, como el alimento espiritual, porque eso es para nosotros, y meditar realmente su palabra, pero otra cosa es estudiarla. ¿Cuántos de nosotros realmente tienen un método intencional, un plan intencional? Y cuando digo plan intencional, es intencional, no es si me queda tiempo, si puedo, sino que planifica de tal manera su día, planifica de tal manera sus compromisos y sabe hasta dónde puede llegar
para no comprometer ese tiempo y buscar la forma realmente de estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros tienen una verdadera vida de oración? ¿Cómo está nuestra vida de oración delante de Dios? Bueno, la disciplina nos ayuda a eso. Cuán difícil es levantarse en las mañanas realmente y doblar rodillas y orar a Dios, especialmente si es de madrugada, pero es ahí donde la disciplina me puede ayudar a mantener ese hábito bendito de buscar a Dios siempre en las mañanas y tener ese dominio propio para obligar a mi cuerpo a cumplir con sus responsabilidades espirituales y buscar a Dios, porque el alma realmente necesita buscar a Dios. También necesitamos disciplina para negar nuestra naturaleza pecaminosa. Ahí la disciplina me ayuda, porque en la medida que yo también alimento mi parte espiritual, en la medida que yo soy disciplinado en leer la Biblia, en alimentarme, en orar a Dios, yo fortalezco mi naturaleza espiritual, mi dominio propio crece y soy capaz de hacerle frente a las tentaciones que vienen a mi vida. Pero si yo estoy débil en el espíritu, entonces voy a ser fácilmente seducido por la carne y voy a terminar practicando el pecado. Pero es ahí donde una vida de disciplina enfocada en las cosas espirituales, en las cosas que contribuyen a mi crecimiento espiritual, me pueden ayudar a negar mi naturaleza pecaminosa. Necesitamos disciplina para congregarnos. Cuán importante es congregarnos. Y con esta palabra congregarnos, hoy los tiempos han avanzado y hay muchas opciones de escuchar palabra de Dios, pero debemos ir a una iglesia, debemos mantener la comunión con nuestros hermanos, escuchar palabra de Dios, estar sujetos a un buen pastor que guíe nuestras almas. Necesitamos estar en contacto, en comunión a través de estos medios también, que hoy, gracias a Dios, a través de la tecnología, Dios nos permite enlazarnos todos y estar en comunión a través de estos medios para estudiar la palabra de Dios, para escuchar palabra de Dios, para edificar y fortalecer nuestra vida. Necesitamos disciplina también para servirle al Señor en un ministerio, siendo responsable. Necesitamos esa disciplina para buscar todo aquello que contribuye a nuestro crecimiento espiritual. Y en la medida que me disciplino de esa forma, también voy creando ese dominio propio, voy fortaleciendo mi naturaleza espiritual para que mi dominio propio crezca y yo sea capaz, con la ayuda del Espíritu Santo, de mantener mis sentimientos, de mantener mis emociones en total control. Finalmente, Dwight L. Moody, este famoso evangelista, dijo: la templanza es amor en entrenamiento. Oiga bien lo que decía Dwight L. Moody. Él decía: la templanza es amor en entrenamiento. Y creo que tenía razón. Eso es la templanza. Hemos hablado acerca de la disciplina, de la importancia de la disciplina en mantener actividades que contribuyan a mi crecimiento espiritual, y en esa medida que yo mantengo mi vida espiritual activada y fortalecida y alimento mi alma, mi naturaleza espiritual se vuelve más fuerte y puede prevalecer delante de la naturaleza carnal. De tal manera que cuando vengan los sentimientos que me pueden arrastrar a cometer algo en contra de Dios, o cuando vengan las influencias pecaminosas, la seducción de la tentación, el dominio propio, mi templanza me puede ayudar a mantenerme sobrio, a mantenerme equilibrado, a mantenerme firme en la palabra de Dios, para no retroceder, para negar mi carne, para tomar cada día mi cruz y siempre seguir a mi Señor Jesucristo, para servirle fielmente en un ministerio, para no alejarme a diestra ni siniestra de Él. En esa medida desarrollo mi dominio propio, pero este dominio propio, para mantenerlo, es clave que nos disciplinemos en realizar todo aquello que contribuye a mi crecimiento espiritual, a fortalecer mi relación con Cristo, a no contristar al Espíritu Santo que habita en mi corazón, a vivir en el Espíritu y ser una persona capaz de mostrar en todo momento ese dominio propio. Por tanto, esforcémonos todos nosotros, esforcémonos por desarrollar este maravilloso fruto que es la templanza o el dominio propio.
Oremos en esta noche y démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios porque no solo nos permite finalizar este tema y concluir esta serie de estudios del fruto del Espíritu, sino porque este listado maravilloso de virtudes increíbles finaliza con la templanza. Y cuánta necesidad tenemos de ella, cuánta necesidad tenemos todos nosotros de desarrollar el dominio propio, de no ser víctima de nuestros sentimientos o de nuestros deseos, especialmente si son contrarios a la voluntad de Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude a desarrollar este dominio propio. Y este dominio propio lo vamos a desarrollar y se va a fortalecer para que nosotros seamos capaces de mantenernos firmes en la medida que también nos disciplinemos para enfocar nuestra mente y todo nuestro ser en aquellas cosas que contribuyan a mi crecimiento espiritual. Así que oremos en esta noche. Ahí donde están, yo los invito a inclinar sus rostros. Ore conmigo esta noche. Cierre sus ojos y pidámosles todo a Dios que nos ayude para producir no solo este fruto de la templanza, sino el resto de virtudes que hemos estudiado. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este tiempo de estudio que nos has regalado. Gracias porque hoy hemos llegado al final de esta serie de estudios maravillosos que nos hablan acerca del fruto del Espíritu. Hoy hemos hablado acerca de la templanza. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes para poder producir este dominio propio, para que nuestros sentimientos o deseos o impulsos no nos controlen, sino que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros seamos capaces de mantenerlos bajo servidumbre y obedecer al Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a producir esta cosecha maravillosa de virtudes. Ayúdanos a producir el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, Señor, que sean características que sobresalgan en nosotros como frutos verdaderos que son producidos con la ayuda de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Te pido por las personas que nos están escuchando, por los que están conectados. Ayúdales, Señor Santo, en su vida cristiana. Ayúdale, Señor, a acercarse cada día más a ti. Si ellos tienen algunas cosas que están aún mal en sus vidas, Señor, ayúdales para que con ayuda de tu Espíritu Santo esas cadenas puedan ser rotas, Padre Celestial, y ellos puedan producir este fruto maravilloso, el fruto del Espíritu Santo. Gracias, bendito Señor. A ti sea la gloria y la honra, ahora y por siempre. Amén, Señor, y amén.